Muy bien, hemos aprendido cómo acondicionar nuestra área de trabajo antes de desarrollar nuestras funciones, de la manera más adecuada y obviamente de acuerdo a la realidad de nuestro trabajo y de nuestra institución. Ahora sí viene la etapa de segregación. Segregación en el desarrollo de mis actividades. ¿Qué es la segregación? La segregación consiste en la separación de los residuos en el punto de generación, ubicándolos de acuerdo a su clase en el recipiente que les corresponde. El cumplimiento es obligatorio para todo el personal que labora en un establecimiento de salud. La etapa de segregación es la etapa, considero yo, más importante y también la más difícil de cumplir por diversos factores. Es importante ¿por qué? Porque si yo segrego bien mis residuos, esos residuos van a tener una correcta disposición final. Va a contribuir a reducir riesgos para nosotros, para los pacientes, va a reducir contaminación al medio ambiente, incluso costos, porque recordemos que los residuos sólidos biocontaminados generan costos para su disposición final. Como aquí el concepto lo decía, la segregación va a ser la separación correcta y consciente de los residuos que yo voy a generar en el desarrollo de mis labores dentro de mi servicio. Los que van en el rojo, como ya le hemos estudiado anteriormente, que son atención al paciente, bolsas de sangre, residuos anatomopatológicos, punzocortantes y los biológicos. En los amarillos, residuos químicos, farmacéuticos y radioactivos. Y en los negros, pues el resto, lo que queda, mejor dicho, y que no haya estado contaminado ni por los biocontaminados ni por los especiales, ¿no? Papeles, botellas, plásticos, restos de alimento, cáscaras, bolsas, etcétera. Les muestro aquí algunas imágenes y valga decir que son imágenes de, de una inadecuada segregación de manejo de residuos sólidos. No sé si pueden observar ahí, por ejemplo, tenemos mucha mala segregación. Son residuos biocontaminados dentro de bolsas negras, residuos punzocortantes directo en bolsa y ni siquiera en la roja para decir por ahí se salvan, sino en bolsa negra, como la segunda imagen. Lo que son frascos de vidrio también, directo en las bolsas negras, eh, o en todo caso, las bolsas rojas dentro de las negras. A veces yo lo llamo camufladas en bolsas negras. Esto es supervisiones que a veces se realizaba ya a años anteriores o en otros establecimientos que se ha encontrado y que se está mostrando para hacerles ver qué puede generar una mala segregación. En ese caso, como les mencionaba, riesgo a la salud del personal que manipula posteriormente los residuos, así también como contaminación al medio. Procedimientos para la segregación, para una buena segregación de residuos sólidos. Vamos a empezar con identificar y clasificar el residuo para disponerlo en el recipiente correspondiente. Si yo sé que en mi servicio yo genero dos residuos, común y especial, o los tres incluso, y obviamente ya los tengo identificados, ya sé qué va a ir en cada tacho. Desechar los residuos con el mínimo de manipulación posible. Las jeringas deben ser desechadas conjuntamente con la aguja en el recipiente rígido. En el caso de procedimientos en pacientes que amerite solo el uso de jeringas, ya sea para la alimentación parenteral, dilución de medicamentos u otros, y no se utilice la aguja, y ésta se mantenga encapuchada, se segrega la jeringa en la bolsa roja y la aguja en el recipiente para residuos punzocortantes. No debe
encapucharse o reencapucharse la aguja en la jeringa una vez utilizada en el paciente. Las agujas deben ser inmediatamente desechadas dentro de un contenedor para punzocortantes, manteniendo el mínimo de contacto entre estas. El encapucharse o reencapucharse, hacer esta actividad tiene un riesgo de poder pincharse con las agujas. Más que todo a veces en el apuro del momento de la actividad, dependiendo del servicio donde estemos, o incluso por intervención de un agente externo, un movimiento, un empujón, algo, y nosotros estemos en la actividad de encapuchar, eso puede producir que nos muevan y poder pincharse con la aguja. Por eso siempre hace mención la norma técnica de este punto. Los residuos biocontaminados procedentes de análisis clínicos, hemoterapia o de investigación microbiológica tienen que ser sometidos a tratamientos en la fuente generadora mediante autoclaves antes que lo desechen en las bolsas y que ya sean retirados de su servicio. Los residuos biocontaminados compuestos por piezas anatomopatológicas que pertenecen al tipo A4 son acondicionados separadamente en bolsas de plástico, obviamente de color roja, y deben ser almacenados en las cámaras frías u otro equipo autorizado para dicho fin, en el servicio de anatomía patológica, hasta el momento de su transporte para el tratamiento y posterior disposición final. Acá tenemos una imagen de todos los residuos que deben ir en las bolsas de color roja. Una buena segregación de bolsas de color roja. Lo que son esparadrapos, aquí hay que acotar que por más que en la imagen veamos algunos residuos o algunos objetos que están limpios, se asume que para que vayan a residuos biocontaminados ya deberían estar contaminados con algún tipo de fluidos, ¿no? Espaladrapos, guantes, EPPs, mandilones, residuos o restos de alimentos, mascarillas, las tías reactivas de algunos análisis, los tubos que se recolecta la sangre para los análisis, jeringas, los frascos de las vacunas, los frascos de los sueros, etcétera, y demás que nosotros conocemos. Acá tenemos para los residuos especiales, los que van a ir en las bolsas amarillas, lo que son, ¿no? Que en la mayoría contamos, por ejemplo, los toners de las impresoras. También encontramos acá nuevamente los frascos de dextrosa, los frascos del alcohol, ya sea en líquido o en gel, los medicamentos, tinturaciones, pilas, los frascos de vidrios de jarabes, los termómetros de mercurio, los frasquitos de antibióticos. Aquí podemos en la siguiente imagen ver una pequeña enseñanza de cómo se eliminan este tipo de residuo cuando tenemos todo el equipo de venoclisis conectado a lo que son los frascos de dextrosa. Nos menciona aquí que, por ejemplo, lo que corresponde al frasco debe ir en los recipientes con bolsas amarillas y todo el equipo de venoclisis en las bolsas de color rojo. Sin embargo, cuando no se puede desarrollar esta separación, se considera una buena segregación cuando todo, ya sea el frasco o el equipo, va en la bolsa de color rojo. Para lo que son frascos de vidrio de mayor tamaño, obviamente que son frágiles porque son de vidrio, se puede adicionarlas o se puede acondicionarlas en este tipo de manera, ¿no?
una caja de cartón resistente donde se le acondicione interiormente la bolsa amarilla, se rotule la caja, frágil, residuo especial de vidrio y se acondicionen ahí los frascos. Posteriormente, al cerrar la caja, cuando ya está llena, se vuelve a colocar en una bolsa de color amarillo y también se vuelve a rotular. Estos son para residuos especiales de vidrio que no se encuentren rotas. Son frágiles, sí, pero no se encuentran rotas. Tenemos también los residuos comunes que van en las bolsas negras, las cajas de los medicamentos, los estuches, las bolsitas, las jeringas que no han estado contaminadas, botellas de plástico, lo que son papeles y restos de alimentos de la preparación antes que vaya al paciente. Y por último, los que van en el recipiente rígido para residuo punzocortante, ¿no? Todo aquel residuo que tenga punta, como su nombre lo dice, y que pueda cortar. Jeringas, agujas, bisturís, lancetas, los clavos, los frascos que ya estén rotos de medicamentos. Muy bien. Terminamos de saber lo que es la segregación. Ya conocemos qué tipo de residuos voy a generar y a dónde van a ir, de acuerdo a cada clase o tipo de residuo. Ahora vamos al siguiente etapa, que es el almacenamiento primario. El almacenamiento primario es el almacenamiento temporal de los residuos realizado en forma inmediata en el ambiente de generación. Son los depósitos, contenedores o recipientes situados en el área. Hay que saber que dentro de todas las etapas del manejo de residuos sólidos vamos a tener o bien tres tipos de almacenamientos o dos. Ya les voy a explicar por qué. ¿Cuál es el almacenamiento primario? Es el tacho o recipiente que está in situ, dentro de nuestro servicio. Ese es mi almacenamiento primario. Procedimientos para el almacenamiento primario. El llenado de recipiente no debe exceder las 3/4 partes. No debe exceder. Cuando ya se haya cumplido con las 3/4 partes, se retiran las bolsas. Los residuos provenientes de cirugías deben ser retirados una vez culminado el procedimiento inmediatamente. Los recipientes deben de ser de superficies lisas, obviamente para que no se tenga el riesgo de que se pueda voltear. En caso de los residuos generados en el área de microbiología, específicamente los cultivos procesados, estos deben pasar por el autoclave antes de proceder al almacenamiento primario, segregándolas en bolsa roja. Los que les mencionaba anteriormente deben tener un pretratamiento en autoclaves antes de ser dispuestos en los almacenamientos primarios y posteriormente retirados. Gobierno Regional de San Martín, Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.